Pilato creció rico, su papá fue el soldado y tenemos tantas historias, lo poco que sabemos no puede ser verificado. Pero eso no importa. No importa el pasado de Pilato. Como para nosotros, no importa nuestro pasado. Lo que importa es que el día que decidimos obedecer el Evangelio. Porque lo que importa para Pilato fue este día. ¿Qué hacer con este hombre llamado Jesús? Porque él recibió dos historias totalmente diferentes. Una por el lado de los judíos. ¿Qué andaban diciendo los judíos? Que Jesús era un malhechor, una persona normal que había blasfemado, que él era digno de muerte. ¿Y ahora qué es la otra historia? La otra historia es de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de que Jesús no es un hombre cualquiera, no es un malhechor, no. Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces la pregunta de hoy es el título. ¿Qué es la verdad? ¿Jesús es un malhechor o Jesús es el Hijo de Dios? Y bueno, para poder contestar esta pregunta es necesario presentar las evidencias. Porque si tú en tu vida tomas decisiones sin racionarlo bien o sin mirar lo que está pasando, vas a tomar decisiones incorrectas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes un accidente grande donde las personas se lastiman? En un semáforo, vamos a imaginar esto. ¿A quién le llamas? A la policía, ¿no? Le llamas al 911. Mira, hemos chocado, hay un accidente, mandan las personas. Y el detective o la policía viene. Imagínate que cuando llegue la policía, él, sin hablarle a nadie, sin mirar nada, nomás mira a la persona y dice, oye, este tiene la carita un poco raro. Déjame marcar, este hombre tuvo toda la responsabilidad. ¿Sería correcto hacer eso? No. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir con el manejador 1. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué fue lo que sucedió? Luego va con el otro y dice, ¿qué fue lo que sucedió? Muchas veces en esos tipos de accidentes separan la gente y pues para ayudar. Y puedes ir con la otra gente que observaron el choque y decir, oye, ¿tú qué miraste? Y también en este día o en este mundo que tenemos tanta tecnología, las cámaras, ¿no? El semáforo tiene cámaras, muchas de las tiendas tienen cámaras apuntando, hasta en el dashcam o dentro del carro tienen cámaras. Pero todo esto, ¿para qué? Pues para llegar a la conclusión, para llegar a la decisión correcta. Porque ya sabiendo la evidencia, podemos hacer la decisión. Pero en nuestras vidas tomamos todos los días decisiones. Como por ejemplo, ahorita vamos a ir abajo a convivir y te van a dar la opción, ¿qué quieres de comer? Vas a poder escoger la decisión. También hacemos cosas o decisiones más complicadas, ¿no? Como con quién me quiero casar, dónde quiero trabajar. Pero ninguna decisión se compara como la decisión de obedecer el Evangelio, porque eso es para la eternidad. Si tú solamente puedes tomar esta decisión de seguir el Evangelio si conoces la verdad. Porque si tú piensas que Cristo fue un malhechor, que fue un hombre cualquiera, ¿de qué te sirve bautizarte? Nomás te vas a ir a mojar. Pero si tú conoces la verdad, puedes hacer cosas maravillosas. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero claro, tenemos que contestar la pregunta ahora, ¿qué es la verdad? Te voy a presentar los argumentos, la evidencia. Un lado te dice que Jesús es un hombre cualquiera y el otro te dice que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos primero con el primer argumento, que los judíos estaban diciendo que Jesús era un malhechor. Pero si te pones a mirarlo en serio, miramos que ellos no en realidad pensaban esto. Si miramos Mateo 26:4, dice, hacían planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo.
Y cuando ellos andan acusándolo o andan interrogándolo ante el sumo sacerdote, dice que ellos traían testigo tras testigo tras testigo y que traían hasta los testigos falsos, pero no lo podían acusar porque Jesús no había hecho nada malo. El problema en realidad que ellos tenían era sobre su autoridad, que Jesús estaba llamando Hijo de Dios. Y esto viene porque desde el Antiguo Testamento se ha profetizado la venida del Mesías. Por ya muchos años, miles de años. Muchos de los patriarcas, los reyes, profetas, profetizaron que ha de venir el Mesías, el Redentor, el que los iba a salvar. ¿Sabes tú que en los primeros capítulos de Génesis se narra la primera profecía que Jesús iba a venir? Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces todos los judíos estaban esperando al Mesías que los salve de su situación, porque recuerda la situación que ellos se encontraban. Ellos estaban, como se dice, conquistados. Ellos estaban bajo el imperio romano en este punto y estaban difíciles las cosas. Y entonces ellos estaban esperando libertad física, estaban esperando la libertad, pero Jesús no vino para las cosas terrenales. Jesús vino a establecer un reino, pero no terrenal, espiritual. Si miramos, Él vino para cosas espirituales. Y entonces ellos estaban enfocados tanto en libertad de lo físico, pero Jesús no vino para eso. Y si miramos lo que Jesús tenía con ellos, pues insatisfacción es lo que se puede decir. ¿No se recuerdan las ayes que Él hizo contra los sacerdotes, contra los judíos? Porque ellos andaban mirando milagro y milagro. Ellos hasta miraron a Lázaro, que fue resucitado de los muertos. Tantos milagros, y ellos no quisieron creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pensaban que Jesús estaba blasfemando. Mateo 26:63, cuando lo estaban interrogando, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ahora la pregunta es: ¿tenían razón los judíos? Estos eran los que supuestamente eran los más cercanos a la verdad. Supuestamente, ¿no? Porque ellos día y noche meditaban las escrituras. Ellos día y noche sabían las profecías. Ellos día y noche estaban orando. ¿Acaso ellos no podían diferenciar entre que Jesús era el Hijo de Dios? Bueno, para poder contestar eso, ahora vamos a ver el otro punto, la otra vista, el otro argumento. No sé si se recuerdan ustedes lo que pasó en Mateo 16, en el versículo 13. Pero en este tiempo Jesús ya había estado predicando, ya había estado haciendo milagros, ya estaba sanando. Y la multitud de gente estaba preguntando: ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Y se reúne Él con sus discípulos y andan hablando, y sus discípulos dicen: la gente dice que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús le pregunta a Pedro: ¿quién dices que soy yo? ¿Sabes lo que él dice? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, y ahora si tú no quieres creer esa primera evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios,
tenemos más evidencia, no se preocupen, porque entendemos, bueno, un discípulo y un maestro, las evidencias, ¿no? Pero ahora vamos a otra. Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es, ¿qué? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Okay, entonces, primera evidencia de Pedro, segunda evidencia del Padre, y ahora otra evidencia, Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, ¿qué? Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, ¿cuáles son las evidencias que tenemos hasta ahorita? Bueno, de un discípulo, del Padre, de los demonios. Pero no solamente tenemos eso. Muchos en el mundo les gusta decir la frase, Jesús nunca dijo que Él es el Hijo de Dios. Porque muchas religiones en el día de hoy ahora no niegan que Jesús era una persona verdadera. No niegan que Jesús hizo milagros, no niegan que Él estaba profetizando o que andaba enseñando, que andaba sanando, pero niegan la divinidad, niegan de que Él es el Hijo de Dios. Pero Juan 10:24 nos dice, y le rodearon los judíos y le dijeron esa pregunta, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y qué responde Jesús? El 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y con esta información o estas evidencias, yo creo que podemos ya contestar esta pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Fue Jesús un malhechor o fue Jesús el Hijo de Dios? Yo creo que es muy obvio, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios. Y la triste realidad es que Pilato lo sabía. Él sabía no solamente que Jesús era inocente, sino que Jesús no era un malhechor, que Jesús era diferente. Porque lo vemos en Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. ¿Y qué respondió Pilato? Lo que he escrito, he escrito. La verdad es que Jesús es el Hijo de Dios, y si sabemos que Él vino y murió por nuestros pecados, ahora la pregunta queda, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con la verdad? Porque para poder seguir a Cristo se requiere una decisión, y es una decisión difícil. Vas a tú tener que dejar todo atrás, dejar todo para seguir a Cristo. No es una decisión que puedes hacer a medias, porque no hay otra manera de salvación más que dejar todo y seguir a Cristo. Pilato fue un hombre que miró la inocencia de Jesús, pero no tomó la decisión correcta. ¿Sabes tú lo que hubiera pasado si Pilato tomó, como se dice, la decisión correcta? Si él le hubiera dicho a los judíos, no, Jesús es inocente y lo voy a dejar libre. Bueno, muchos de los comentaristas dicen
que tendría que enfrentar el furor de los judíos. Ellos ya andaban bastante enojados y ahora imagínate tratar de enfrentarlos, porque los judíos eran problemáticos, no les voy a mentir. Ellos tenían problemas con todos y con todo. Cualquier cosa ellos tenían problema. Y ahora imagínate tratar de enfrentarlos después de que ellos han pedido que lo crucifiquen. Mucho furor que ellos tendrían. Y algunos comentaristas dicen que él podría estar a riesgo de perder su trabajo, y algunos van hasta la extremidad y decir que hasta podría perder la vida. ¿Por qué? Bueno, casi los judíos hasta le andaban amenazando. Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Y ahí miramos otra vez. Pilato sabía que Jesús era inocente. Y dice, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Lo estaban tratando de amanecer. Bueno, no lo puedo decir, ustedes lo dijeron. Pero ellos estaban tratando de hacer eso contra él. Y ellos dicen que lo hubieran tratado de reportar a los que estaban más arriba. Y entonces, en vez de él enfrentar todo, en vez de él tener que pelear con todos los judíos, enfrentar el furor, ¿qué hizo? Nada. Tomó un paso para atrás y él trató de hacerlo de su manera. Porque si tú miras todas las cosas que hizo Pilato con Jesús, miras que él no hizo ninguna cosa porque él creía que Jesús era malhechor. Él no tenía nada contra él no lo hizo con enojo contra él. No, si miras tú las acciones de Pilato, miramos que Pilato lo estaba tratando de ayudar. ¿Qué es la razón de que Pilato mandó dar latigazos a Jesús? ¿Qué se dice? Para que los judíos vean que Jesús estaba castigado y que con eso a lo mejor los judíos ya no querían matarlo. Entonces él mandó castigar a Jesús para que los judíos calmaran su furor. Y también, ¿qué fue lo que hizo con Barrabás? Él dio la oferta que, mira, podemos dar a Barrabás suelto y podemos dar a Jesús suelto. ¿Quién estaba tratando de Pilato liberar? Jesús. ¿Pero quién liberó? Barrabás, porque los judíos querían eso. Entonces, al menos de que Pilato tomara la decisión de decirle a los judíos no, al menos de que él enfrentara todo el furor, él no podía cambiar la decisión. Entonces, no la cambió. Mateo 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Él sabía que Jesús era inocente. Tú que estás sentado hoy, ¿qué vas a decidir? Porque tú sabes la verdad es que Jesús es el Hijo de Dios y la verdad te puede hacer libre. ¿Vas a pelear la buena batalla o vas a quedarte sentado o vas a quedarte atrás? Porque si tú quieres pelear, vas a tener que pelear fuerte. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cada día más y más el pecado se normaliza dentro de este mundo. Ya es legal el pecado en los Estados Unidos para ciertas cosas, ¿no? Y cada día más el ateísmo va creciendo y creciendo. Ya cada día más otras religiones van creciendo y creciendo. El mundo cada día más normaliza el pecado, cada día más se convierte a otras religiones. Y si tú dices con certeza que Jesús es el Hijo de Dios,
que no deberías de estar pecando, muchas veces el mundo te va a aborrecer. Y no nomás el mundo, sino hasta muchos de nuestros familiares. Mateo 10:35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántas veces no hemos visto historias de que los familiares siempre te invitaban los fines de semana para que vayas con ellos? Y luego, ya después de que te conviertes a un cristiano y le tratas de enseñar el evangelio, ahora de repente ya no te quieren invitar, ¿no? No nomás rechazan el evangelio, sino se burlan contra ello, se enojan contra el evangelio. Pero no nomás vas a tener que pelear contra el mundo, contra los familiares a veces, sino hasta contra ti mismo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. No hay necesidad de mentirte. La vida cristiana no es una cosa fácil. Cada día tienes tú que levantarte y tomar tu cruz. Cada día tienes tú que levantarte y pelear. El apóstol Pablo dice que es ponerse la armadura de Dios. Y es una lucha que no termina hasta que lleguemos al cielo. Pero esa es la buena noticia, que algún día va a terminar la lucha. Que algún día estaremos en las moradas que Jesús ha preparado para nosotros. La verdad el día de hoy se te ha predicado. La verdad es que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo vino y murió por ti. Que vino a morir por toda la humanidad. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y muchos reconocen esto. Muchos reconocen que Jesús fue el Hijo de Dios, que Jesús vino y murió por nosotros, pero no quieren pelear, no desean la batalla, no quieren dejar el mundo atrás, no quieren dejar los vicios, no quieren dejar el mundo, no quieren cambiar su manera de vivir. Pilato se quedó mirando. Pilato dijo, soy inocente yo, y tomó el paso para atrás. No quiso pelear. El día de hoy, mi pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Crees en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Te arrepentirás de tus pecados? ¿Te bautizarás para el perdón? ¿Y le confesarás con tus palabras y acciones que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O te quedarás atrás como lo hizo Pilato? Dime, hoy es el día de salvación y has escuchado la verdad. ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a ponernos de pie para poder cantar este himno de invitación y aquí te esperamos. Que Dios les bendiga.